Estudio de la porción de Bereshit, capítulo 8, versos 1 al 14. Bueno, en esta ocasión se ha adentrado en todo lo que fue el diluvio. Noah está al resguardo en este momento con su familia. Estas 8 personas, más los animales que fueron preservados, están todos al resguardo de la cobertura que brindó el obedecer a Elohim, es decir, el poder construir esta teba. Y ellos están viviendo ahí, en este minuto es su hogar, en ese momento. ¿Y qué nos dice acá el verso 1? Dice que Elohim se acordó de Noah. Ahí es el Iskor, el recordatorio. Recordó a Noah, y no solo a él, dice, y también de todo animal y de toda bestia que estaban con él en el arca. Es decir, cuando habla de Noah se refiere a él y con los que con él estaban. No es que no los tenga considerados, pero Noah es la persona a destacar acá. Es gracias a esa fidelidad que los demás permanecen con vida. Entonces, ahí hay un tema también de agradecimiento hacia Noah, de que él se mantuvo firme, y los demás también, ese respaldo que brindaron permitió todo ese desarrollo y trabajo en conjunto que les permite esta supervivencia. Porque ahí ya no dependía de la fidelidad de las otras criaturas, ¿cierto? Sino que sencillamente es él el que va direccionando ese resguardo. Y Elohim se acordó no apunta a que hubo un periodo de olvido de parte de Elohim, sino que es el tiempo de interactuar nuevamente con Noah en otras etapas. Y esa etapa ya viene con el renovar de la tierra. En este momento que se habla el verso 1, toda la tierra está cubierta con agua. Entonces acá también nos dice que hizo pasar Elohim un ruaj sobre la tierra y se calmaron las aguas. Si previamente no estaban calmadas las aguas, significa que eran aguas turbulentas, tempestuosas, en un entorno torrencial, donde una embarcación normal no podría permanecer así a flote. Pero vemos que toda la cobertura se da en la teba. Entonces vuelve todo ya a la calma. Eso habla también de este renacer, de esta nueva etapa en la tierra. Recuerden que bajo Noah, bajo estas aguas, están todos los cadáveres, tanto de personas como de animales y aves, de las que murieron. Entonces hubo mucha muerte. Y esta agua habla de una renovación de la tierra, y como bien dice la Virgen Hachá, apunta a una tevilá, a una inmersión que apunta a un renacer. ¿Qué ocurre acá? Se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos. Entonces cesó la lluvia del cielo. El tiempo que iba a permanecer lloviendo era 40 días y 40 noches. Pero era una lluvia muy torrencial. Las aguas cedieron de sobre la tierra, retirándose continuamente. Todo va volviendo a un estado de la tierra, de este renacer de la tierra. Y todo va a ir tomando su lugar paulatinamente, en forma continua. El agua se va retirando, y a medida que se vaya retirando va a ir apareciendo, ¿qué cosa? La tierra. Pero no de inmediato. Eso apunta también a la paciencia que tiene que tener Noah con su familia. No están exentos de que hayan podido haber conflictos en ese entorno pequeño donde ellos vivían. Estaban, entre comillas, como encerrados ahí, y tenían que permanecer ahí. No podían decir, ¿sabes qué? Ya me cansé de la teba y yo voy en un botecito, en una balsa, me voy a ir a vivir a otro lado mientras tanto. No, pues estaban ahí, tenían que aprender a convivir y
soportarse y apoyarse mutuamente. Porque era un proyecto en el cual estaban todos incluidos para esa nueva vida que iban a tener en la tierra. Todo se iba a dar nuevo. Al descender no iban a encontrar a otras personas, ya no iba a haber nadie más que ellos. Entonces ellos, sobre sus hombros, está la responsabilidad de forjar la nueva humanidad. Entonces, lo que ellos siembren en los hijos, los valores, los principios, eso va a permanecer y eso va a ir formando naciones. Entonces, es sumamente importante cada cosa que se haga o se diga. Todo eso repercute hacia el futuro. Es como una bolita de nieve que si tú la empujas desde la montaña chiquitita, a medida que va rodando, va creciendo y va juntando mucha nieve y finalmente se transforma en una avalancha gigante. ¿Ya? Entonces hay que cuidar de que eso que se forma sea con una buena dirección apropiada para que logre un crecimiento apropiado. Entonces las aguas disminuyeron al cabo de 150 días. Es decir, ya habían pasado 40 días de lluvia y ahora hay que sumarle estos 150 días. Y nos da fechas. Acá es importante. Dice, a los 17 días del séptimo mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Se posó. Significa que, obviamente, la dirección de esta arca la tiene Elohim, porque es un arca que no tiene timón, no es como para navegarla, sino que es solamente de supervivencia. Tú dejas todo ahí en manos de Elohim, que Él la dirija por donde quiera llevarla. Es importante confiar y aprender de que es Elohim el que tiene el control. Tú construiste la Tebá, estamos hablando de Noaj, él construye la Tebá, se suben toda la familia y los animales, pero ahí ya por donde circule y por donde se mueva es por donde Elohim quiera. Y uno no tiene el control, y uno tiene que eso aceptarlo. Y agradecerlo de que además el que dirige el control de las cosas, como es Elohim, él más que nadie sabe cómo hacer las cosas. Y sabe lo que es bueno. Entonces, como él lo sabe, uno sencillamente tiene que confiar. Y creerle a él. Entonces se posó sobre las montañas de Ararat. Estas montañas están en regiones como entre Turquía, en esas zonas de allá, del Medio Oriente. Y ojo que acá dice las montañas de Ararat porque es un conjunto montañoso, no es una sola montaña. Entonces hay un grupo de cadenas montañosas que dentro de ellas es donde se posó el arca. Las aguas continuaron disminuyendo hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes se vieron las cumbres de las montañas. Recién. Previo a eso todo seguía siendo todavía agua. Al cabo de 40 días, Noaj abrió la ventana del arca que había hecho. Imagínense todos esos meses que tuvo que él esperar para poder abrir esa ventana. Significa que tú tienes que forjarte de mucha paciencia. ¿Qué cosa podría ser contraria a la paciencia? La ansiedad. Es que no hay a la hora de abrir, no hay a la hora de mirar hacia afuera. ¿Qué pasa? No, tú estás sin saber, pero estás sintiendo los ruidos, el agua alrededor, y tú debes sencillamente ocuparte de lo tuyo, tus labores, alimentar a tu familia y a los animales que te acompañan. Y mantener el shalom. También es importante mantener el shalom, cuidarlo. Entonces abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo que salió y volvió hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces la primera ave que envía es una de las aves impuras. Y va y viene porque no podía posarse. Entonces, como no podía posarse, no podía descansar, entonces tenía que volver al arca. Se entiende que esto es posterior al cuervo, pero dice acá, envió también a la paloma.
quizás no es que lo haya enviado conjuntamente, sino que envía también a la paloma para evaluar si había decrecido las aguas sobre la superficie de la tierra. Esta es la Yona. Yona es paloma en hebreo. Entonces hay un naví, un profeta que es Yona, también se llama así. Y él tenía una misión de predicarle a Nínive, para que hicieran teshuvá y se arrepintieran de esa ciudad gentil. Pero continuamos. Pero la paloma no encontró descanso para sus patas, por lo que retornó hacia él, al arca, pues las aguas cubrían la superficie de toda la tierra. Entonces va bajando las aguas, pero muy lentamente. No es abrupto. Es gradual. Si bien es cierto, Elohim tiene el control de las cosas, pero también él lo hace a una velocidad en la cual las cosas son un tanto imperceptibles muchas veces. No nos damos cuenta de los cambios. Entonces, si no nos damos cuenta de los cambios y las cosas son tan lentas, a lo mejor podríamos pensar que el agua siempre iba a quedar ahí. Siempre va a quedar todo cubierto con agua. Entonces tenemos que estar atentos a las nociones de los cambios, que son pequeños. Cuando se comienzan a ver las cumbres, son pequeños cúmulos de tierra que van apareciendo muy a la distancia, chiquititos, porque la punta de una montaña es pequeña, comparado con toda la montaña hacia abajo, que es enorme. Entonces eso es lo primero que se empieza a ver. Si ves solamente esa cumbre de la montaña, tú ves un poquitito de tierrita, por acá y otro por allá. Pero ya hay esperanza de que las cosas están cambiando. Entonces cuando tú notas eso, tienes que estar atento a esos pequeños cambios. Entonces estiró la mano, su mano, se percibe que es Noaj el que lo hace porque él es el que está a cargo. La tomó y la introdujo consigo en el arca. No se explaya en la descripción respecto del cuervo, de cómo sale y entra, ¿se da cuenta? Pero sí se centra acá en la paloma, le tomamos una mayor importancia. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma desde el arca. Esto también nos habla de etapas en las cuales se desarrollan las cosas también proféticas. Se desarrollan con bloques donde, si vemos que a Yeshua al-Mashiach, la ruach desciende similar a una paloma, no es que sea una paloma, pero ya hay un indicio, ya te vincula con una similitud. Entonces acá podríamos entender que en la presencia del Eterno, que Él les acompaña y Él extiende la mano y recibe de la dirección del Eterno, de esa esperanza, esa confianza espiritual que uno tiene que tener, de que las cosas van a tomar su curso, su cauce, pero tenemos que esperar, aunque no veamos tierra, no tenemos que desesperarnos, decir, o vamos a morir, o qué sé yo, no vamos a tener dónde obtener fruto, porque no hay ningún árbol que pueda estar a la mano, ninguna cosecha. Entonces tú, cuando veas todo lleno de agua por todas partes, que todo hace agua, tú ahí debes confiar. Y debes tener paciencia, que es la paciencia de los santos, que es importante. No desesperar. Entonces, pues, al cabo de 7 días, vuelve a enviar a la paloma desde el arca. La paloma retornó hacia él al atardecer y resulta que desgarró una hoja de olivo con su pico. Significa que si la desgarró es porque la traía, porque si no, ¿cómo Noaj se entera? Así supo Noaj que habían disminuido las aguas de sobre la tierra. Entonces, justo es un olivo, un árbol que nos representa como pueblo, como Israel, de que está la esperanza de el resurgir, de que las cosas sean restauradas. Y es la paloma, que vimos esa vinculación espiritual, que permite que
el olivo sea como la conexión hacia la tierra, hacia las promesas, hacia la restauración y hacia una nueva tierra. Cuando vamos nueva, no significa que el planeta haya dejado de existir o haya desaparecido, sino que es nueva porque está viviéndose una nueva etapa. Cuando bajan las aguas, la tierra va a ser distinta como era. Tú vas a mirar las cosas diferentes. Es una nueva vida. Por ende, también es una nueva tierra. Esperó aún otros 7 días y envió a la paloma, que ya no retornó más hacia él. Entonces la paloma se adaptó a esa nueva tierra y comenzó a vivir allí. Y bueno, ya ha transcurrido un año, porque fíjese, en el año 601, en el primer mes, el primer día del mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces había estado como aproximadamente 11 meses, porque es en el segundo mes que Noah entra en la Tebá. Entonces han pasado como alrededor de 11 meses, él ahí en la Tebá con su familia. Y es un tiempo de forjar crecimiento y vínculos, que son importantes. Tú ves a la persona así de forma permanente y van aflorando los caracteres, situaciones, y tienes que aprender a convivir con ellos y aprender a crecer juntos y tener paciencia unos a los otros. Se secaron las aguas sobre la tierra, entonces Noah retiró la cubierta del arca. Miró y resulta que se secó la superficie de la tierra. Y a los 27 días del segundo mes, la tierra quedó seca. Siempre hay una nueva esperanza. Uno no puede quedarse estancado en que porque hizo algo que el Eterno le mandó a hacer, que eso iba a ser permanente. Aquí es lo que apunto. No podía haber dicho, bueno, la Tebá es algo que se hizo con una instrucción sagrada, entonces yo me quedo viviendo aquí, pues la Tebá, de aquí para siempre. Hasta el último día estaré en la Tebá porque a donde se asentó no importa, pero ahí nos quedamos a vivir. No, él salió de la Tebá, cumplió su propósito, cumplió su objetivo. Era una etapa necesaria, importante, de supervivencia incluso, pero no era la última etapa. Entonces, su crecimiento significa avanzar al siguiente, de redescubrir la tierra y empezar a forjar nuevamente la vida en ella. No puede aferrarse a él algo o a su forma de, mira, vivimos 11 meses en la Tebá, nos acostumbramos a vivir de esa manera y así vamos a tener que vivir de ahí en adelante. No, eso era para esa etapa. Después tenían que salir y rehacer sus vidas familiares. Y eso significaba confiar en el Eterno. No es porque la Tebá sea inspirada, era permanente y por siempre. Cumple su propósito y su objetivo. Entonces el desarrollo continúa. Y fíjese que puede haber habido mucho apego. Póngase usted en el lugar, algo que le cueste 100 años construir. Usted quizás no querría desprenderse porque hay mucho esfuerzo detrás en haberlo logrado. Entonces hay un factor humano de que como hay esfuerzo, ese tema tiendo a tener un tema de apego. Pero es que me costó tanto. De valor, ¿no es cierto? Hay sentimientos, hay incluso situaciones, a lo mejor cuando ellos estaban ahí cortando, bromas que pasaron, cosas, vivencias y significancia. O sea, si estamos hablando de un símbolo que tenga significancia, ¿qué más que la Tebá, que significa la supervivencia de la humanidad, todo el símbolo que representó? Pero ellos descendieron de ahí y van a continuar sus vidas ahora. Tienen que continuar, porque lo importante es que ellos vayan con el Eterno. Y no caer en conceptos, porque podría tener el error de caer en la idolatría, de decir que
sea tebacéntrico, es decir, que gire su vida en torno ahora a la teba permanentemente. Y no es así. De hecho, incluso el Mishkan que erigió nuestro pueblo era una tienda desarmable para enseñarle al pueblo de que esto no es lo permanente, esto es transitorio, lo va a acompañar en el desierto y un lapso de tiempo dentro de la tierra incluso también, pero no iba a ser permanente. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? Nuestra vida, esta no es permanente, esta es transitoria. Entonces nosotros no podemos aferrarnos a nuestra vida. Nosotros tenemos que aferrarnos a la vida permanente, que ese es el Olam Jabá, el reino venidero. Esa es a los que nos tenemos que afiatar y trabajar. Esta vida presente va y viene. Noah vivía de una manera antes de que se le invitara a construir la Tebá, o que se le diera la orden. Después, durante la Tebá y esa habitar en la Tebá, también era otro estilo de vida que tuvo, otra adaptación. Y ahora tiene otra tercera adaptación, que vivir después de la Tebá y reconstruir la tierra. Eso va a significar trabajo, esfuerzo. Son solo 8 personas que tienen que hacer todas esas cosas, al menos para su núcleo principal, de sobrevivir, cultivar cosas que necesiten para sobrevivir y así empezar a forjarse y desarrollarse. Pero siempre entendiendo de que puede venir algo nuevo y va a generar un cambio y tú te tienes que adaptar a ese cambio. Tener esa disposición. A lo que único que se tiene que aferrar es a lo que tiene promesa eterna. Lo demás no amerita ningún vínculo permanente. Son transitorios. Que lo que pasa es que estamos rodeados también de un sistema que te impulsa a tener esos apegos porque el sistema y el mundo que nos rodea es un mundo que está ajeno a la espiritualidad. Como es un mundo ajeno a la espiritualidad, su vida se centra en lo material. Como es una vida netamente material, evidentemente eso va a impulsar a estas personas a un aferro a lo transitorio. Como no tienen la aspiración del reino, de lo venidero, significa que estas personas se aferran solamente a su tiempo presente. Esa es su única esperanza del tiempo, de lo que puedan lograr ahora. Pero si sabemos que lo que uno logre ahora, eso va a dejar de ser, entonces estamos errando el foco. Así que esa es nuestro afiatar. Si esas son nuestras metas, estamos teniendo metas erróneas. Entonces estamos destinando nuestros esfuerzos a algo que se lo va a llevar la corriente. Como vemos acá en la historia como metafóricamente hablando, la historia de Noah. Algo que se lo va a llevar la corriente. Entonces, lo importante es las cosas que nos acompañan. El crecimiento espiritual y tú desarrollarte espiritualmente, eso te va a tener y te va a generar una preparación para enfrentar situaciones que lo material no te va a ayudar en eso. Lo material se derrumba, lo material también se destruye. Entonces, si nosotros ponemos en aquellas cosas la confianza, es una confianza en la arena. La arena, las casas que son hechas en la arena, bien sabemos la parábola de Yeshua, se las lleva a la corriente y se derrumban. Pero si son cimentadas en la roca apunta a lo espiritual, a la Torá, a la fidelidad al Eterno. Si nuestra edificación está cimentada en eso, no en lo material, vamos a poder permanecer y adaptarnos a las circunstancias. Como dice el Shaliach Shaul, y él lo dice con propiedad, porque él lo vivió, dice: yo sé contentarme con la abundancia y también sé contentarme en la escasez. Entonces él se forjó en una familia bastante pudiente, porque ¿cómo lo podemos saber?
porque él estudió a los pies de Gamaliel, y obviamente eso debía ser financiado, y quienes podían ser esos estudiantes eran los que tenían mayor poder de lucro, mayor poder adquisitivo para costear ese nivel de educación religiosa. Entonces eran pocos los que podían acceder a ese nivel, era más que nada la élite religiosa adinerada, judía de aquel entonces, que tenía ese acceso. Entonces eso habla de que él vivió en la abundancia, y se entiende que era así. Y era romano, o sea que compraron un título para poder tener otro... No lo compró. Él lo tiene de nacimiento, era romano de nacimiento. Pero los padres adquirieron porque eran judíos. Probablemente los padres adquirieron esos títulos. No hay. Compraba antiguamente para tener probablemente. Cuando tenías dinero, un estatus y mantener tu estatus, comprabas Sí. nacionalidad, por así decirlo. Sí, él la heredó. Bueno, después de una tormenta siempre vuelve a salir el sol. Entonces acá está renaciendo esta vida para Noah. Ya una persona mayor que no es un muchacho que está viendo recién su futuro, sino que es alguien ya formado, mayor, 601 años en la vida de él. Pero aún así es atemporal las sorpresas que el Eterno pueda disponer para nosotros. No podemos limitarlas a cierta etapa de nuestra vida solamente. Puede ser cuando a Él le plazca cambiar nuestra vida, y así ha ocurrido con varios personajes. Sí, lo otro, como decía usted, que claro, Noah también puede haber pensado, la cobertura del Eterno está aquí dentro de la Teba, solamente dentro de la Teba podría haber florecido esa desconfianza, así, si me salgo de acá voy a perder esa cobertura. Peligroso, los animales van a cambiar, porque mientras estuvieron ahí estuvieron calmados, las bestias estuvieron pacíficas, mansas, entonces ¿qué va a pasar de ellas ahora? Si yo voy con ellas hacia afuera, entonces también me pueden atacar. Pero vemos que nada de eso se le pasó por la mente a Noah. O sea, cambió el lugar, cambió la situación, pero la mentalidad de la Emuná seguía con el Eterno, independiente que cambiara el entorno. Claro, porque sus bases eran en el Eterno. Y el mundo puede cambiar a tu alrededor, pero el Eterno es el mismo siempre. Él no cambia. Entonces, como Él no cambia, y si tú estás afiatado a Él, da lo mismo como van gestándose las circunstancias alrededor. Tú, confiando en el Eterno, puedes enfrentar lo que venga con características diversas que vayan a tener las cosas. Así también como la vida de Yeshua. Estuvo rodeada de calma un tiempo, después estuvo rodeada de tempestades, claro, de peligro. De mucho peligro, y siguió igual en esa pasividad y esa confianza en el Eterno. Claro. No alteró sus planes, no cambió, no puso de su parte para cambiar el destino a lo mejor. Claro. Siguió nomás, continuó nomás. Claro, él tenía un destino bien trazado y lo conocía. Estuvo muy agitado en lo que es el nacimiento, en sus primeros años. Recuerde, tuvo que irse a Egipto con sus padres porque lo querían matar. Después volvió, se tuvo que adaptar los padres a otro lugar para vivir. Y así vivió distintas circunstancias. Y bueno, cuando tenía su ministerio, también sabía que eso no iba a tener obstáculos mientras fuese el tiempo que tuviese que tener. Entonces, iba a llegar a su fin, pero cuando a Elohim le placiera solamente. Y no cuestionaba que el hecho de que llegase a su fin, como en su vida así de antes de entregar la vida, de que Elohim os haya equivocado o poner en duda el proyecto o el camino. Y nada de eso. Él tenía plena confianza de que esas cosas tenían que ocurrir. Y el proyecto continúa en la vida de los talmidín que están ahora en el tiempo presente, llevando la Besorá, formándose, elevándose espiritualmente, creciendo para servicio al Eterno. Todo eso
es parte de la labor de Yeshua. Nosotros somos embajadores de esa labor. Entonces tenemos que esforzarnos por estar a la altura de la misión que se nos ha encomendado. Claro, siguiendo con el mismo análisis, por así decirlo, vemos que el Eterno, Él es perfecto y Él es constante y Él no cambia. Es el hombre en su naturaleza y en su vulnerabilidad, el que en sus tiempos todo cambia de un día para otro, porque tuvo 100 años Noah construyendo la Teba y el Arca, y el Eterno ya estaba decretado y el juicio sí o sí venía. Estaba esperando que Noah terminara su labor de que se le había encomendado para poder salvarse tanto él con su familia y los animales. Pero vemos que después de que viene el diluvio pasó solamente un año de todo este cambio radical que tuvo la vida de Noah después. En el entrar al arca, el diluvio, en que bajar el agua, en que nuevamente hubiera vegetación para que él después pudiera volver a subsistir. Entonces vemos que es el hombre el que es vulnerable y tiene sus cambios y circunstancias, pero si sigue perseverando en los designios del Eterno, es lo que te hace prevalecer independiente del tiempo, independiente de si en un mes te cambia tu vida para bien o para mal en el concepto humano, o en un año, y lo hemos visto muchas veces en estos tiempos modernos que estamos teniendo ahora en la actualidad, que por un levantamiento subversivo de personas, te cambia todo un sistema de país, por una enfermedad manipulada o no manipulada, cambia todo el mundo y te hace tambalear tus proyectos, tu sistema, lo que tú querías en forma carnal, porque estamos viendo la parte carnalidad, con los deseos de aferrarse a los proyectos que se tenían, a los deseos que uno tenía, con respecto a lo que el Eterno tenía destinado y ya predeterminado. Entonces, estamos viviendo, como decíamos, esos tiempos de Noah, que el Eterno ya tiene un decreto para la maldad que la estamos viendo en aumento. Entonces, tenemos que alimentarnos de esa parte espiritual para poder construir espiritualmente esa Teba y poder ser resguardado, y no con estos movimientos que ocurren instantáneamente de un año para otro, que nos puedan dar un tropiezo y quedarnos solamente en esa parte de nuestros proyectos, de nuestros deseos, más que lo que el Eterno quiere para nosotros, que darnos una vida eterna, una vida en Shalom a través de Yeshua. Sí, hay un punto también importante, y es que, como bien es cierto, como el Eterno no cambia, y si uno conoce el camino de la Torah, y uno sabe las vivencias que tiene que llevar adelante para mantenerse en fidelidad, esa fidelidad va a permanecer en ti, independiente de las circunstancias que a ti te rodeen. Lo que va a poder significar es quizás mayor presión hacia la carne, pero no hacia el espíritu, porque el espíritu siempre está dispuesto a la verdad y a la pureza del Eterno. Entonces, algo que a lo mejor ser fiel en un momento de calma es fácil, en un momento de adversidad esa misma fidelidad la puedes lograr, pero no va a ser fácil, va a ser más difícil, no para el espíritu, para la carne. Entonces, lo importante es que, como el Eterno no cambia, uno también pudiese llegar a vivir sin cambios en esa relación para con el Eterno, y no supeditar tu relación con el Eterno en base a las circunstancias que vivas. Las circunstancias que vivan pueden golpearte o pueden acariciarte, pero eso en ningún momento puede generar cambios en la fidelidad que tienes hacia el Eterno. Eso podría mantenerse invariable en el tiempo si tú logras someter la carne. Eso significa que tú puedes perder muchas de las cosas que tienes y aún así puedes seguir siendo fiel. No necesitas abundancia para ser fiel. Tú puedes ser fiel en lo mucho y en lo poco. Entonces, si solamente eras fiel cuando había abundancia, significa que eso estaba
supeditado a ciertas condiciones privilegiadas para poder hacerlo. Pero cuando no están esas circunstancias y no llegas a ser fiel, significa que en realidad no eras realmente fiel, sino que eras fiel porque todo se te estaba dando favorablemente. Entonces, cuando a ti se te da la adversidad y mantienes esa misma fidelidad, es porque tu emuná es constante. Entonces, tú tienes que procurar desarrollarte y mantener esa relación independiente de lo que ocurra. Tú puedes perder a lo mejor tu calidad de vida o cosas cómodas que te pueden dar placer. Pero uno tiene que ser fiel al Eterno en el placer y en el sufrimiento. No solo ser fiel en el placer. Por ejemplo, uno puede estar muy bien cobijado y techado y decir cuánto le es fiel al Eterno, pero si te toca estar en la intemperie, con el frío, la humedad, y ahí se te olvida decretar esa fidelidad al Eterno, era porque en realidad todo fue solo circunstancial, no era una fidelidad real. Entonces, independiente de los movimientos que se den en el mundo o las jugadas que se hagan en los gobiernos, eso no debiera generar una alteración en tu relación. Y si esas instancias de presión llegan a un grado extremo en el cual tu vida puede pender de un hilo, bueno, llegaría hasta esa circunstancia donde tú logras ser fiel hasta el momento en el cual te permite la vida ser fiel. Cuando nos dice Yeshua, dice, no temáis al que puede matar el cuerpo, sino que más bien teme al que puede matar el alma junto con el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que luchar por lo que es eterno. Y en eso no doblegarnos. Lo restante puede ir y puede venir, puede sumar o puede restar. De todas formas, elevar manos de alabanzas al bendito ante todo y en todo momento. Recuerden los Shlichim cuando los azotaron ahí en el Sanedrín, le dieron azotes y le dijeron no prediquen más en este nombre, y ellos salieron gozosos por recibir afrenta por servir a Yeshua. No se salieron quejando y es que yo antes vivía así, no tenía preocupación ni este tipo de problemas. No, iban agradecidos y gozosos de que estaban siguiendo las pisadas de Yeshua. Y eso, por ahí va la clave. Entonces, eso no quita de que uno no trate de ser astuto e inteligente y tomar medidas en base a las cosas que se van gestando. Pero todo dentro de sus posibilidades, porque nuestras posibilidades son limitadas. Es limitado lo que siempre vamos a poder hacer. Porque lo ilimitado viene del Eterno. Solo Él. Entonces, en la medida que nosotros lo vamos teniendo claro, eso nos va a dar también más tranquilidad de que independiente que debajo de nuestros pies puedan haber aguas turbulentas o tierra firme, independiente de eso vamos a tener la vista puesta en el Adón Yeshua y firmes. Entonces, estamos siendo observados en todo momento. Los malajim, también toda esa corte celestial observa el desenvolvimiento de los hijos de los hombres en estos postreros días. Entonces, se ve quienes van avanzando hacia esa fidelidad de parte del cielo. Y tenemos que alegrarnos de ser considerados dignos de cualquier padecimiento que llegase a venir, ¿cierto? Sí, yo quisiera destacar la emuná de Noah en dos ámbitos. Una, en la tarea que le encomienda el Eterno, no lo dice la Escritura, pero bueno, que con una sola instrucción, con una sola vez que le pide al Eterno, él mantuvo... Y fue suficiente para que él siguiera trabajando por 100 años en hacer eso,
Porque otra persona hubiera dicho, oye, hace ya como 2 años que no me repite el tema, lo voy a dejar hasta aquí nomás. Claro. Hasta aquí nomás, a lo mejor se arrepintió, a lo mejor cambió de planes, se lo olvidó, y como no lo vuelve a decir, voy a dejarlo hasta aquí nomás. Pero él siguió avanzando en trabajar el arca durante 100 años, y eso habla de una persona especial. Con un objetivo, claro. Claro, que no olvida lo que el Eterno le pide y no se va por sus deseos propios. Hacer otras cosas, porque dice, no, dejo esto aquí porque tengo otras cosas más importantes que hacer, a lo mejor trabajar en el campo, construirme una casa nueva, a lo mejor hubiera destinado este tiempo, este esfuerzo a construirme una casa nueva, más grande, pero él siguió ahí constante hasta que el Eterno le diera otra respuesta, una hablada nuevamente. Eso por un lado, y lo otro, que también su fortaleza al estar dentro del arca, también porque tuvo que haber aflicción dentro del arca, ¿no es cierto? Aflicción. Así, él tuvo ahí un encuentro con el Eterno, así como lo tuvo el pueblo también, donde él lo apartó a Noah de los demás, así como apartó al pueblo, también lo liberó. Bueno, y sabemos que el pueblo cayó, hubo quejas, hubo desagravio, entonces, pero vemos que no se queja. No hay una descripción de que él se quejara por el tiempo, El encierro. Del encierro. A lo mejor pasaron hambre, y a lo mejor calladito nomás ahí, el Eterno obró milagros para darles de comer, para beber, y no se dice nada que hubieran queja. No. Entonces eso también me llama harto la atención. De la fidelidad. De la fidelidad. Entonces por algo el Eterno lo escogió, supo a quién escogió. Sí, fue un buen elemento. Bueno. Sí, por allá. ¿Por ahí? Sí, también se da a notar también bastante que el Eterno, si bien Él hace el milagro y hace una salvación bien, como dice, gloriosa, la que Él hace a la humanidad a través de Noah, que no va desasociado el milagro y todo el poder que el Eterno tiene para brindar salvación del sacrificio que nos corresponde hacer cada persona que es llamado. Él lo dio el todo por el todo. No que como hicieron parte de mi tiempo o solamente cuando tenga tiempo voy a ir y sigo martillando el arca, sino que entregó su vida entera en función, un sacrificio, y vemos a raíz de toda la Torá que todos, cuando tuvieron que ser llamados, dejaron todo. No fue parcialmente yo hago una cosa y paralelamente voy haciendo lo otro, porque el llamado y así como el camino de la salvación es grande y el juicio es grande, entonces también el Eterno requiere de nuestra vida un sacrificio también completo, de tornar nuestra vida en función de que si le creemos al Eterno, es de creerle 100%, no nada más cuando yo tenga el tiempo. Claro. O cuando yo vea que las cosas se aprietan, ahí recién voy a apresurarme a hacer las cosas. Sí. Porque vemos la parábola de las vírgenes, que las 10 eran vírgenes, todas calificaban bien, pero hubieron unas que sí fueron diligentes o juiciosas y previeron el extra que las otras no hicieron. Entonces es como dar lo mejor, como dice la Shema, que amar al Eterno con todo tu mente, con todos tus bienes, con todo lo... O sea, ese sí es realmente cumplir al 100%, no solamente parcialmente o solamente como decir, no, sí yo creo, pero cuando yo pueda, lo voy a hacer. Entonces tu corazón no está tornado en sí a obedecer completamente acorde a ese llamado grande, que es la salvación que está pronto a venir. No estaría a la altura. Entonces él entendió, como se menciona aquí, y él y su familia completamente se turnaron completamente su tiempo al 100% a trabajar en función, ya sea 100 o 200 años, lo que ya le tome el tiempo, pero sabemos que en este caso fue 100, pero trabajaron en función hasta que el Eterno les dijo, está. Era un compromiso pleno. Claro, y así vemos también el nuestro en Yeshua, y cuando él llamó también a sus talmidín, también todos lo tuvieron que dejar las redes, dejar todo y tornarse completamente al camino en el cual estaban siendo llamados, para que entonces vaya asociado el milagro que el Eterno después pone por parte de eso. Claro, y bueno, eso lo llevaba a hacer tesoro en el cielo y todo sumaba para el reino finalmente. Claro, y vemos de ejemplo Moshe, cuando fue llamado, él también tuvo que dejar todo. No dijo, bueno, yo voy a seguir siendo príncipe y después de un momento u otro tramamos la rebelión. Claro, en un ratito. Dejó todo y el Eterno tuvo que tener un trato con él por 40 años hasta que probablemente vaciarlo todo lo que él tenía de egipcio que moraba en él, porque él tuvo una vida completa. Y así mismo... Pues, él había tenido una vida muy placentera previamente. Exacto, entonces, y así podemos mencionar todos los grandes hombres del Eterno tuvieron que dejar todo para poder turnarse a ese llamado
Y que cada quien tuvo que vivir en su época lo que le corresponde. Ah, claro. Sí, pues las circunstancias cambiaban, pero el corazón tenía esas mismas características de entrega y de servicio. Sí, importante. ¿Tiene algo más que añadir? Bien, nos despedimos. Que les sea bendición. Shabbat Shalom.